Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, estoy tan agradecido de estar con ustedes en esta noche. Me encanta regresar en una noche, el domingo, porque es como una conversación familiar. Esta noche quiero hablarte acerca de Segunda Timoteo, capítulo 2. Así que tornen sus Biblias al capítulo 2 de Timoteo y mientras lo buscan, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo y su palabra en este estudio, en esta noche. Padre, venimos delante de ti estando agradecidos por otro día del Señor en la mañana que tú nos diste la iglesia. Señor, y cuando pensamos en nuestra iglesia en tiempos como hoy, que nos has dado grandes dones con un espíritu muy dulce, hay una ternura, tierna compasión y una disposición colectiva de los corazones acá que te aman a ti y aman tu palabra. Y eso resulta, Señor, en mucha unidad en estos 4 años juntos. Así que te damos las gracias por eso. Gracias por esta semana, por las... Señor, tú plantaste esto con 21 familias y estoy agradecido que estamos juntos en este edificio, remando, plantando, trabajando y viéndote a ti haciendo la obra. Gracias porque podemos regresar a este lugar que tú nos has dado y poder estudiar un poco más juntos. Estamos agradecidos por esta oportunidad y este gran temporada de Navidad donde nos enfocamos en tu Hijo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, primero lo que vamos a estudiar en esta noche, vamos a terminar una serie de la familia. Ha sido bastante tiempo, empezamos el marzo anterior y empezamos y paramos varias veces, pero quiero tomarte un pasaje que tal vez no piensas acerca de este pasaje de la vida familiar. Yo lo admito, nunca lo había pensado hasta los últimos meses. Quiero leértelo, segunda de Timoteo, capítulo 24 al 26, donde vamos a estar en la totalidad de nuestro tiempo. Y el siervo del Señor, el esclavo del Señor, no debe ser rencilloso o bravucón que pelea, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente cuando los que se oponen le hace daño. Si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos por él para hacer su voluntad. Y toda mi vida de ministerio he pensado en ese pasaje, en el contexto, y el contexto de este pasaje, y que está todos nosotros, es Pablo a Timoteo, hablando sobre conversaciones difíciles en las cuales debes tener el ministerio. Y estas conversaciones complicadas son de manera como clínicas, como un cirujano, y calidades y cualidades y disposiciones que Pablo le dice a Timoteo que él tiene que tener en las situaciones más difíciles. Está hablando a Timoteo de conversaciones difíciles, conversaciones clínicas como un cirujano. En este contexto de Timoteo, estas conversaciones difíciles, ellos están aquellos que pueden estar en oposición a la verdad, aquellos que necesitan corrección, aquellos que necesitan ser llevados a un conocimiento más profundo de la verdad para que vuelvan en sus sentidos. Y es la idea de estar intoxicado, la idea de haber tomado alcohol, no están embriagados de el alcohol, sino es pecado, están entenebrecidos por su propio pecado.
Y el don de arrepentimiento es por si Dios les puede dar el arrepentimiento genuino y están cegados en su pecado. Y luego dice, algunos de estos hombres están trabajando para el malvado y potencialmente son personas que profesan la verdad, creyentes en el contexto del pecado, algunos falsos maestros que vuelvan a sus sentidos y se escapen del lazo de Satanás. Es un lenguaje muy fuerte. Se escapen de ser encarcelados y que están cautivados en la carne, por la carne, y no es algo bueno. Tú tal vez puedes pensar, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Y pienso acerca de los padres, y cuando pienso en esto, necesito al Señor, que el Señor les dé arrepentimiento a mis hijos. Y cada hijo mío necesita que el Señor le rescate del lazo del diablo, del malvado. Y no creces cristiano o naces cristiano, debes nacer una segunda vez. La única manera que puedes ser cristiano es a través del segundo nacimiento. Todos nuestros hijos deben nacer nuevamente, nacer del Espíritu, nacer de arriba, que el Espíritu de Dios les dé arrepentimiento, el don del arrepentimiento. Y cuando pienso en eso, ese es un buen texto para pensar acerca de la crianza de los hijos y pensar en todas las conversaciones en el matrimonio, cada conversación difícil. Hay mucho para nosotros para pensar en esto y lo que me refiero es que si quieres aprender algo, a hacerlo de la mejor manera, debes ir a las personas que lo hacen de la mejor manera. Y Pablo está hablando a Timoteo de una manera muy pensativa y meticular y de una manera como un cirujano para poder operar sobre la mesa de operación en estas conversaciones. Y a veces no le decimos a las personas en el hogar, estás cayendo en el lazo del diablo. Y a veces lo vamos a decir algunas veces. Vamos a pensar que eso le va a pasar a nuestros hijos, pero si esta conversación y estas actitudes y estas disposiciones son de la manera más difíciles, no deben aplicarse y extenderse y desarrollarse a todas las conversaciones en nuestro hogar, las mejor disposiciones de nuestro corazón en dificultades difíciles. Y quiero estudiar este pasaje, pensé esta semana y hacer una exposición en ello y pensar cómo aplicarlo a la vida familiar. Y creo que Pablo estaría bien si tú das el contexto y cómo te lo he dado, lo puedes aplicar de forma general. Porque lo que vas a ver acá es, estas son disposiciones y actitudes que puedes tomar a cualquier situación tensa en la vida familiar. Y creo que hay una variedad de conversaciones difíciles. Y tal vez tú tienes unas conversaciones en las cuales tú las planeas. Hay algo importante con mis niños, con mi cónyuge o cualquier persona o entre hermanos. Hay conversaciones difíciles que debemos tener en la familia, en la vida familiar, pero también hay conversaciones difíciles que simplemente están sobre nosotros, no las podemos evitar. Estamos en la cena, en el carro y durante una transición, o te pasaron cuando salías de la puerta para venir para acá, y te lo dije a veces, la magia del parqueo, mucho cambia cuando nos parqueamos allá afuera. Y creo que es bueno para nosotros venir a este pasaje y decir, ¿qué es lo que mi Señor quiere de mí en cualquier tensión donde hay una conversación difícil? Y en ese espectro, algunos pueden mencionar un pecado muy serio con los hijos, con tu cónyuge, necesito arrepentimiento, alguien necesita arrepentirse y van a estar también en aquellos encuentros que se vuelven intensos y difíciles. Cuando puedes tener un pasaje acá que te hace pensar, esta conversación va a ser difícil, ¿cuál van a ser las actitudes que Dios quiere que tenga? Así que ustedes jóvenes que están acá, y veo muchos de ustedes acá y tienen tus hermanos y hermanas, deben poner atención. Y yo voy a tener una conversación
difícil esta noche con mi hermano. Bueno, debes aplicar estas 6 disposiciones que son necesarias. Aquellos que están casados y familiarizados con conversaciones difíciles, padres, con sus hijos, con los niños, y hay una gran variedad y no sé cómo el Señor lo va a aplicar, pero esto es como vamos a caminar en esta noche. Te voy a dar un bosquejo y el bosquejo va de esta manera. 6 disposiciones para poder tener conversaciones difíciles en casa, en el hogar. Y, y quiero que entiendas un punto importante acerca de este pasaje. Este pasaje tiene la idea de una división de trabajo esforzoso o trabajo laborioso. En el verso 26, al final del verso 25 también ves el trabajo de Dios. Que el Señor les conceda arrepentimiento, los traiga a una mente sobria, los haga volver en sí. Y estás esperando que Dios haga la obra. Pero lo que falta al pasaje es cómo nosotros nos acercamos a conversaciones difíciles. Si una conversación exitosa que es difícil, es especialmente que requiere el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y miren, esta es la manera en que puedes empaquetar la conversación para poder colaborar, ser un colaborador con Dios. Imagínense y mírenlo, que la obra soberana de arrepentimiento está bajo el predicado de la manera en que nos relacionamos. Nosotros no podemos controlar el corazón, no podemos cambiar la naturaleza, pero sí podemos aproximar y acercarnos a la conversación para dar la mejor oportunidad a Dios a trabajar en la persona. Y de forma conversa, si tú tienes una mala actitud, si eres salvaje, eres rudo y estás peleando como un bravucón contencioso, no vas a poder trabajar o colaborar, ser un colaborador, un co-trabajador con Dios en la obra de arrepentimiento de la persona que amas. 6 disposiciones para poder tener conversaciones difíciles en el hogar. Te las voy a dar y vamos a caminar que vienen del texto. Primero, el refutar y rehusar ser un, un rencilloso. Algunos de ustedes son personas que les gusta pelear. O negarse a ser un peleador, un bravucón. Si alguien es tenso y tú vas a correr o vas a pelear, te pones en tus marcas para luchar. ¿Estás listo para terminar con esto o estás listo para tomar los guantes y pelear? El Señor quiere que tú te controles y eso no es algo bueno, no es una buena característica. Eso tal vez lo hiciste en tu vida antigua, pero no es algo de un cristiano digno. Miren lo que dice. A Timoteo le dice de forma última, pero se extiende a nosotros, verso 24, el Señor es el esclavo del Señor, dulos, el esclavo del Señor no debe ser rencilloso, no debe establecerse en una lucha, en un conflicto. Y le dice Timoteo, si tú vas a ser un siervo del Señor y hacer la obra de Dios, no puedes estar peleando y ser un bravucón, el tipo de personas que van siempre buscando una pelea o un conflicto, siempre encontrándose en un conflicto y ganar un argumento. El esclavo del Señor no es un buscapleitos. El lenguaje acá nos está diciendo alguien que no es combatiente, que no es contencioso. La palabra acá significa de pelear con alguien en una batalla. Así que lo oponente a esto es que el esclavo del Señor no se enoja fácilmente, no lo provocan rápidamente. El esclavo del Señor no se ofende con rapidez, no es fácil. Yo sé cómo activarlo y pelear con esta persona de forma inmediata. El esclavo del Señor no debe ser una persona rápida de pelear. En la vida familiar no debe ser que cualquier persona va a haber una pelea por esto. La mamá está enojada, va a haber una contención, este niño va a pelear, va a haber una polémica. Si tú
eres pendenciero o rencilloso, si tú perteneces al Señor Jesucristo, delante de ese momento debes parar, no debes establecer en una litigia. Mi actitud no pertenece a mí, debo tener dominio propio. Esta relación no me pertenece a mí, le pertenece al Señor y yo soy un esclavo del Señor. Debo tener cuidado de no ser un bravucón y buscar peleas, sino de ser apacible. El Señor, el esclavo del Señor, se aproxima a la situación, el contexto acá, y puedes pensar, si Pablo le está diciendo a Timoteo de ir y tomar o a un falso maestro, debe pensar, tú estás listo para la guerra y para pelear. Y de hecho le dice Timoteo, tu forma de aproximar, no importando cómo esta persona reaccione, no importa cuán cabezadura sea y obstinado, no importa que escuchas cómo vibra la cola de la serpiente, tú no vas a establecer en la pelea y se toma dos para pelear. Ellos te tiran un puñetazo, no, ellos te salen y te tratan de cortar. Tú no vas a hacer eso, tú eres un esclavo del Señor, no vas a ser un luchador y un pendenciero. Y si paramos ahí por un momento, oremos, Señor. En mi casa, cada vez de que hay una situación de conflicto, me voy a recordar a mí mismo, no voy a pelear. Pertenezco a Cristo y eso es pecaminoso. Y ustedes, padres, deben tener cuidado. Ellos quieren venir con los jóvenes y quieren pelear contigo. No te pongas a pelear con tus adolescentes. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. El esclavo del Señor no debe aproximar conversaciones difíciles viniendo a pelear. No vas a decir, voy a tener una conversación tan difícil y espero que se enojen conmigo. Espero que los provoque. Y, y he confesado en mi propia vida, pensando en esto en mi casa, el esclavo del Señor, el sirviente del Señor no es un peleador, no un bravucón, no un pendenciero, sino que debo buscar la paz. Y todo el tiempo no es lo que, no actúa así una persona que pertenece al señorío de Jesucristo. Y puedes preguntarte a ti mismo cuando tienes una conversación difícil, ¿estoy actuando como un esclavo de Cristo o como un esclavo de mi carne? Porque estoy actuando así, estoy actuando como uno de ellos. Y quiero preguntarte de esta manera, tal vez te va a ayudar. El señorío de Cristo, Curios, nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos. Eso significa vivir tu vida en sumisión a Él. Es hacer lo que sabes que le complace a Él. Si el Señor Jesucristo en su estado encarnado se mueve a tu casa esta semana y Él se sienta en tu silla que más te gusta y abre tu Biblia y está sentado ahí leyéndote a ti toda la semana y mirando algunos pasajes que va a traer para ti. Si el Señor Jesucristo vive en tu hogar, esto afectaría qué tan rápido eres para pelear y escala la situación. Eres reactivo. ¿Cómo cambiarían las situaciones en tu hogar si Cristo se mueve? Imagínense, en el cuarto desocupado de tu casa o en la sala, en la silla vacía, el Señor va a vivir contigo. Eso es ser un esclavo de Cristo, vivir tu vida, que Cristo esté complacido con mis actitudes, con mis palabras. Si Cristo está en mi hogar, si tú tienes una visión paras y piensas, el Señor no estará en mi hogar en su forma encarnada, con su Biblia abierta, pero sí lo está porque Él está en todas partes, es omnipresente. ¿Cuánto más nosotros al pelear y actuar de forma rencillosa, estamos actuando fuera del señorío de Cristo? Y eso debe afectar la manera en que hablamos y y hablamos y interactuamos con otros. Nos debería parar en ese momento. Y eso nos debería avergonzar si vamos a alguna de estas peleas de rencilla donde y el Señor se muestra en ese momento y no teníamos nada de decir y decir, Señor, me avergüento
¿Escuchaste todo eso? La respuesta es sí, Él siempre lo escucha. Así que el esclavo del Señor es alguien que vive bajo el señorío de Cristo y dice, yo no voy a pelear, no voy a ser rencilloso, no voy a contender. Tal vez en tus relaciones con tu cónyuge va a estar impactado cuando tú paras y dices que vas a ser pecaminoso y vas a pelear y perteneces a Cristo y Él es mi Señor y voy a parar esta conversación antes de que avance. Algunos van a decir, uy, esa es mi culpa. Pero esa es la manera en que debe ser. Ese es un hogar cristiano. Tal vez debes decir cosas difíciles, que lo vamos a decir, ver en este pasaje, cosas complicadas, pero no necesitas ser un luchador, un bravucón. Estaba hablando aquí con un hermano que habló a nuestro hermano Lance Quinn cuando él estaba aquí. Él vino para la conferencia caminando dignamente y él perdió a su esposa hace 6 años. Nosotros conocíamos a Beth, la esposa de Lance Quinn, una maravillosa mujer de Dios, pero un hermano acá le preguntó a Pastor Lance, mirando acerca del matrimonio, estando casado casi 40 años, ¿qué te gustaría cambiar y qué me dirías a mí como esposo? Y no sé las palabras, no me recuerdo bien, pero dijo algo como en estas líneas. Solo te puedo decir esto, no habría ninguna pelea que fuera digna, apropiada. Y luego dijo, todavía tienes que guiar y tener conversaciones difíciles, pero no tienes que pelear. No tienes que traer rencilla. Tal vez ustedes vienen, que todo lo que hiciste tu vida, creciste en un hogar disfuncional, peleaste con tus hermanos y hermanas y eres un sobreviviente. Si estás cuando alguien te activa y te disparas en enojo, inclusive tú estás trabajando y tu día a día tienes que pelear para poder sobrevivir. Yo lo entiendo, pero miren el texto. El esclavo del Señor no debe ser rencilloso, no debe ser un luchador, un bravucón, no importa cuál sea tu trasfondo, tu pedigrí, lo que has hecho, debes traer tu mente y tu vida a la sumisión de Cristo en estos pasajes y decir, yo pertenezco a Cristo. No, voy a parar acá, voy a hacer un alto porque Él me ha cambiado, yo pertenezco al Señor, no debo ser un luchador. Y cuando piensas en el contexto acá, Timoteo, la meta de Timoteo es que la persona venga al arrepentimiento. ¿Cuánto de esto se debilita y se destruye cuando te pones a pelear? No puedo ni empezar cuántas veces he estado en una conversación difíciles en mi vida de ministerio y literalmente con alguien como esta persona que necesita arrepentirse y que Dios le dé para que vuelvan en sí, regresen a la cordura y en la conversación están tratando ellos de conversar conmigo buscando una pelea y en mi carne soy tentado. ¿Quieres pelear o qué? Vamos a pelear. Tú eres un buen comunicador, yo también. Pero esa es la carne. No hay nada que agrade al Señor. Entonces me pongo a pelear, gano la pelea y la persona se va enojada y ofendida. No, debo recordarme a mí mismo, pertenezco a Cristo, soy un esclavo del Señor, no puedo pelear y luchar. Esa es la primera disposición para tener conversaciones difíciles. Debes rechazar y no ser un luchador, no pelear. La próxima disposición, tu próxima disposición, rechazar ser un peleón, elegir ser amable. Rechaza ser un luchador y elige ser amable. Esto es muy interesante. Miremos el texto acá. El esclavo del Señor no debe ser rencilloso, no un peleador, pero debe ser amable a todos. Así que ustedes, hermanas, voy a decir algo rápido. Ustedes que están casadas, hermanas, esa palabra acá para amabilidad se puede traducir como gentil y pacífico. Quiero recordarte, piensa por un momento, donde esa palabra fue descrita
alguien que es acallado y sometido. Primera de Pedro, capítulo 3. Pongan sus ojos ahí, vamos a ir para allá de forma rápida. Primera de Pedro, capítulo 3. Acallada está tu alma y silenciosa. Pon tus ojos en este pasaje. Noten, Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externos peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, y aquí está, pero sino que sea el yo interno del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu gentil, tierno y acallado, sereno. Quieren ganar a sus esposos con la palabra. Empieza con esta disposición del corazón, una amabilidad, una sensibilidad, una ternura. ¿Qué significa esta palabra? Significa, literalmente tiene la idea en el griego secular como una brisa suave que toca tu cuello. Tiene la idea de caminar a un contexto que puede ser volátil y tenso y calmarlo. Ser agua para el fuego. La palabra tiene una calidad de ser generoso, amante como una madre con sus hijos, que es gentil, dulce, cuidadosa. Dices, pastor, esa idea de no ser luchador, pero ser amable y cándido, generoso, no utilizar palabras ásperas. Puedo hacer eso todo el tiempo con algunas personas, algunas veces un poco de tiempo con unas personas, pero no sabes cómo son mis adolescentes, no saben cómo mi hijo de 9 años ahora empieza a actuar como que tiene 17 años y no sabes cómo vivir con mi cónyuge, ellos son tan difíciles. Si tú supieras, y sí, yo entiendo, miren lo que modifica el texto. Sea amables, el ser generoso y bajar y descalar la situación. Sea amable a todos. Todo significa todo, en toda circunstancia, todo el tiempo. Eso es lo que nos modifica. Así que hay un momento en que puedo parar, ser amable con mis palabras. No. Y es difícil, yo entiendo. Las personas son difíciles de ser amables, tal vez tu cónyuge o alguien con el que vives, tu hermano o hermana, lo hacen difícil. ¿Cómo yo puedo ser amable? Ellos me han golpeado, me han ofendido, yo tengo expectativas. Si yo no soy, si soy amable, nunca lo van a entender, en verdad. Y, y para qué obra es que lo puedan entender. Dios el que concede el arrepentimiento. Él quiere que tú seas un buscador de la paz y hagas paz con todos mientras de ti dependa. Recuérdense, inclusive personas que están a punto de caer en el lazo de Satanás. Tú sabes cuando eres rudo y si te preguntas qué es amabilidad, no digas eso. Tú y yo sabemos lo que es ser amable y tener cuidado y reflexionar y usar palabras que no son para provocar o inflamatorias. Tú sabes qué es lo que bajar las revoluciones, bajar el termostrato de nuestra intensidad y actuar con gracia, ser llenos de gracia, graciosos y con calidad. Y dice que el esclavo del Señor no debe ser un pendenciero y ser amable con todas las personas todo el tiempo. Y amabilidad no quiere decir que no dices cosas duras y difíciles, dice que tenemos que corregir, restaurar y debemos enseñar a las personas, aún exhortarles. La amabilidad no significa estar callado. Cuando tú estás hablando, no eres rudo, difícil, áspero, como John MacArthur dijo una vez. Le dijo a Pastor Jerry, me decía todo el tiempo, John siempre nos decía, el problema de tantos pastores es que no son
amables en un conflicto, simplemente son rudos. Ese problema es con muchos de ustedes no son amables y son duros y ásperos en un conflicto. Sé amable, ten cuidado con tus palabras y sé cuidadoso con ellas. Y quiero decir algo acerca de esto. Amabilidad, escucha, no es una estrategia. Amabilidad no es estirarnos. Amabilidad es una disposición de tu corazón que se aplica a tus palabras porque tú estás consciente de cuán amable ha sido el Señor contigo. El hermano Steve enseñó en la enseñanza de los matrimonios y nuestro hermano Scott habló de Santiago de 3, de nuestras palabras, nuestras interacciones, pero una amabilidad fluye de un corazón que está consciente de cuán amable ha sido Dios conmigo, así que tú puedes extender eso a otros. Y de hecho, si quieres recordarte a ti, vamos a Romanos 2:4. Es un muy buen pasaje y lo pienso mucho todo el tiempo. Cuando tú estás siendo testaduro y rudo, no busque una estrategia, me voy a poner la amabilidad. No, no, que tu corazón esté cautivado por cuán amable ha sido Dios contigo. Miren Romanos, capítulo 2, verso 4. O tienes en poco las riquezas de su amabilidad, bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad, la amabilidad de Dios te guía al arrepentimiento. Es tan difícil de ser amable a veces en conversaciones complicadas y difíciles, pero debes recordarte a ti mismo cuán increíblemente y amable ha sido el Señor contigo. Y lo pensé en esta idea. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice que el Señor, que su misericordia son nuevas cada mañana. Hay un refil que se vuelve a llenar de Dios todas las mañanas de misericordia. Abre tus ojos y Él te permite descansar y te encuentras con la misericordia divina. Y es toda una infusión, una dosis de misericordia nueva. Y no pienses, y que tenemos tanta misericordia de Dios, nuevas todas las mañanas, y algunas personas dicen, mi cónyuge hizo esto y esta persona me hizo esto. Y en el momento en que te vuelves impaciente, no eres tolerante, te estás olvidando cuán tolerante y amable ha sido el Señor. ¿Puedes no hacerlo con tu familia? Volvamos a segunda de Timoteo. La segunda disposición es escoger, elegir ser amable, rechaza ser un luchador, elige ser amable y eso es ser amable y dulce, compasivo todo el tiempo a todas las personas. Algunos de ustedes también deben agregar a eso modesta dulzura. Esto es un sermón gratis en el lado, lo que te va a ayudar a veces cuando tú no eres un buscador de paz que está descalificando la situación, como una escalera, le estás bajando la tonalidad al conflicto y pensando de que tú vas a arder en llamas para pelear, ve y arrepiéntete. Y toma responsabilidad de tu pecado. Eres el dueño de tu pecado. Preséntalo al Señor y le dices a tus hijos como padre, perdóname, tu papá fue pecaminoso, tuvimos una interacción. Y de hecho lo que estabas haciendo, yo me ofendí y fui provocado y no actué con dulzura y amabilidad y actué con liturgia y eso va a destruir en mansedumbre tu orgullo. Algunos de ustedes no son buenos al arrepentirse, lo necesitas. Necesitas aprender a saber que si tu disposición debes ser el dueño de tu pecado en el sentido que te hace responsable de ello. Puedes preguntarle a mis hijos, sí, mi papá también tiene que pedir perdón en el hogar si él peca. Cuando yo no vivo por estas actitudes, necesito ser responsable. ¿Cómo puedo llamar a mis hijos a vivir algo lo cual ellos no modelan? Ustedes padres necesitan ser buenos
personas para arrepentirse. Ustedes, madres, también deben modelarlo en su matrimonio. Bueno, eso fue un sermón al lado. Vamos al texto. Rechaza ser un peleador, elige ser amable. Tercero, habla la verdad con paciencia. Noten lo que dice el texto. El esclavo del Señor no debe ser un luchador, amable con todos, ser dispuesto y tener la habilidad para enseñar. Está hablando acerca de pastor Timoteo, pastor Pablo, y una habilidad sobrenatural dada por Dios para enseñar. Pero Romanos 15:14 dice que todos debemos enseñarnos los unos a los otros y amonestarnos. Así que hablemos acerca de esto. Nosotros debemos hablar la verdad de forma paciente. Me encanta como dice ese comentarista. El enseñar y ser capaz de enseñar es la idea de estar listo y dispuesto para explicar algo con paciencia. Puedes decir las cosas correctas en la manera incorrecta y eso nos va a ayudar. Y significa la idea de impartir con paciencia, pero es el centro de esta verdad, es el Señor. Estamos hablando de conversaciones difíciles en el hogar. Era un luchador, debo ser amable ahora con todos, pero hablar la verdad con paciencia. Y ese no es el momento de tener una catarsis, de expresar todas tus frustraciones y cosas que arden en tu corazón. Nuestras conversaciones son difíciles porque son difíciles de hablar. Yo entiendo, pero no significa que este momento donde finalmente voy a ventilar todo lo que hay en mi corazón y todo lo que me molesta y voy a dejar que lo vamos a volcar como un vómito de enojo sobre la persona. Y por eso tenemos que hablar la verdad. Debemos pensar en conversaciones difíciles, no cuál es mi opinión o lo que quiero hacer o voy a tener este ángulo, qué voy a ganar, qué es lo que Dios dice acerca de este momento, qué es lo que Dios como mi Señor quiere esta conversación de esta persona, qué verdades van a interceder con esto en este momento. A veces, amados amigos, no avanzamos nada en conversaciones difíciles porque dices, tú sientes, ellos sienten, yo estoy ofendido. Eso es bueno, pero ¿qué es lo que el Señor quiere en su palabra? Años atrás tuvimos algunas chicas que atendían a la universidad cuando yo era pastor de estudiantes de la universidad y me recuerdo que vinieron a mí y me dijeron, tú tienes conversaciones difíciles con Bethany, tú le dices cosas difíciles porque ella es tan amable y dulce, tal vez no le dices nada duro y difícil, nunca tendrás, y yo me reí un poco, sí, es muy dulce, pero sí tenemos conversaciones difíciles entre ella y yo y ella, pero ¿cómo haces eso? Estaban tan interesados, están solteras, ¿cómo se mira para ti tener estas conversaciones difíciles con Bethany que va a ser beneficioso? Y le dije, bueno, te voy a decir lo que no funciona con mi esposa, en mi opinión. Y le dije, si yo vengo y voy a tener una conversación difícil, y si solo se trata de mi opinión, lo que yo quiero, todo cerca de mí me va a escuchar y va a tener gracia y va a ser, se va a someter, siempre y cuando no le pido que haga algo que deshonre al Señor, como le dije a estas mujeres jóvenes, pero sabes lo que es muy efectivo para nosotros, Bethany y yo, y ella para conmigo. Cuando hablamos de verdad, hablamos de pasajes y cosas concretas en las que tenemos que crecer. Así que cuando venimos a conversaciones, debo tener esta en mente, qué verdades debo observar, dónde está la verdad de Cristo que no está sonando en mi mente en esta dinámica. A veces tenemos conversaciones difíciles que no nos permite que la verdad de la palabra de Dios entre. Y lo que hace la obra y trae el arrepentimiento y reconciliación, debemos tener corazón, un corazón donde tenemos conversaciones difíciles en el hogar, de corazón a corazón, pero hablando la verdad de Cristo. Pastor, pero no todas las conversaciones tienen un capítulo y un versículo. Yo entiendo esto. Cuando estás hablando acerca de pecado, debes tener capítulo y versículo. Tu pecado no simplemente es que tus sentimientos están lastimados. Tu pecado debe ser pecado. Aquí hay un pasaje y no creo que estás honrando al Señor acerca de esto, así que hablemos. Pero hay tiempo, sí lo entiendo.
donde tú sabes, cosas ahí tensas y difíciles y ves pensar, tomar decisiones, planear y diferentes cosas financieras. Tal vez no tienes un capítulo y un versículo, pero ¿cómo la verdad entra ahí? Bueno, te voy a decir esto. Hay pasajes como lo que te estoy hablando acá. Hay actitudes por las cuales el Señor quiere que hables a través de ellas. Así que debes preguntarte, ¿cómo se mira el amor? ¿Cómo se mira la sabiduría que viene de lo alto así? ¿Cuál es la paciencia? ¿Cómo podemos caminar por ello? Lo que agrada a Dios. ¿Cómo podemos caminar en nuestros roles entre los padres y los hijos? ¿Cómo tomamos la verdad y la enseñamos de forma paciente? Lo que no queremos es tener conversaciones difíciles donde este es el centro, porque esta es tu voz, no la voz de Dios. Tú quieres que sea la voz de Dios en el centro de esto. Mi amada esposa a través de los años ha sido muy amable de tiempo a tiempo para tener conversaciones difíciles y hablarme cosas de las cuales necesito crecer. Y cuando ella viene y lo hace y frecuentemente habla acerca de pasajes de los cuales debo estar pensando, lo siento. Es como si el Señor se sienta en mi pecho como un camión de 18 ruedas, porque no es su perspectiva, es la perspectiva de la palabra de Dios. Eso viene de la palabra de Dios. Habla la verdad en tus hogares. No seas una persona, un alfabeta bíblico. Tienes que saber tu Biblia. No sabes cómo pelear. Bueno, entonces investiga lo que habla acerca del orgullo. Encuentra una concordancia. Infórmate. Conversaciones difíciles nos ayudan a entender, a hablar la verdad, rechazar ser un peleador, elegir ser amable, hablar la verdad con paciencia. Cuarto, absorber con paciencia las ofensas. Tú me puedes decir, pastor, yo no voy a ser un luchador, yo voy a escoger ser amable y voy a hablar la verdad con paciencia, pero voy a estar debajo de un asalto. Si vengo a esta persona en mi hogar y trato de abrir la palabra con Dios y hablarle la verdad, tú debes creer que voy a recibir un armamento, no le van a gustar, van a estar ofendidos, van a sentir que los he rechazado porque he traído un poco de consejo a ellos. Voy a encontrarme bajo un ataque. Siempre es como si Pablo sabía que Timoteo iba a decir eso. Así que lo que está tratando Timoteo, personas duras de cabeza, potencialmente incrédulos, debajo del lazo de Satanás. Voy a hablar a una persona que no se ha arrepentido, que está trabajando para el malvado, y no le va a encantar la exhortación que le voy a hacer. Miren lo que dice el texto. Capacitado para enseñar, paciente cuando le hacen daño, cuando sufrido, cuando lo corrige con paciencia a los que se oponen. La única manera que esta palabra, paciencia, la única vez que lo usaron en el Nuevo Testamento, soportar el mal. Soportar el maltrato es sufrir y no pagar, no vengarse sin resentimiento. Es el llamado a tu vida para controlarte y tener dominio propio cuando te ofendan. Míreme todos acá. Tus conversaciones difíciles, muchas van, en este momento es cuando se destruyen. Estás listo horas y empiezas a hablar la verdad. No, 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 soy un luchador, he sido amable, estoy en la palabra y ahora alguien te ofende y se rompe toda la carne y empieza a disparar como fuegos artificiales, alguien se ofende. ¿Y sabes lo que pasa? Tú ahora empiezas a pelear y te ofendes y no llegas a la conversación. ¿Qué es lo que pasa cuando tratas de hablar, que te ofendes? Ellos se ofendieron, hablaron acerca del problema. No, los dos nos ofendimos. Y está caliente acá un poco. Uy, ¿sienten eso? Ay. Y terminas peleando acerca de tus ofensas personales y ya no hablas del contenido. Tú tienes que mortificar tus deseos pecaminosos en los cuales buscas tomar una ofensa y te ofendes. Y mi experiencia, cuando me encuentro en mi propio matrimonio y con mis hijos, encuentro que las personas batallan tener conversaciones difíciles
porque se ofenden con facilidad. Si tú eres fácil de ofenderse o te sientes rechazado cada vez que hay una conversación difícil y sientes la necesidad de atacar, vas a tener un tiempo difícil. Pablo le dice a Timoteo, tú te vas a ofender, absorbe la ofensa. Y debo pensar, tengo que absorber como una esponja. Y me dice cosas malas que me ofenden. ¿Y tienes un buen ejemplo? ¿Cómo responder cuando eres ofendido, cuando te hace mal, una resistencia autocontrolada ante el daño? Sí, Cristo. El llamado acá es ser como Cristo, ser paciente y aprender a absorber, el mostrar una restringencia. Te reprimes en esto. Significa el sobrellevar la ofensa sin resentimiento. Si quieres tener conversaciones difíciles con las personas y tú dices, ¿sabes qué? Eso me lastima, pero se lo voy a llevar al Señor. El Señor sabe. Debemos llegar a las cosas de las cuales tenemos que hablar y básicamente publicar todas mis ofensas que nunca se van a solucionar. Y por la gracia de Dios, algunos de ustedes han estado casados más para que yo. Son un buen ejemplo, porque cuando yo era joven en el matrimonio, parecía que todo me ofendía. Algunos de ustedes que se acaban de casar se ofenden y dejaste una cosa y el cepillo afuera y esto no está ordenado. Hay mil cosas que te ofenden. Te promete, como mientras caminas en el matrimonio, menos cosas te ofenden. Simplemente lo soluciones. Esto no vale la pena para pelear por ello. Pero aún así, cuando llegas a conversaciones difíciles, la carne quiere rebrivar y atacar. Y a veces queremos ser como un resorte. Y ustedes quieren hablar de todas las cosas malas para apagar el agua y nosotros nos sentimos ofendidos y nos vamos a una esquina y estamos tan lastimados que no queremos hablar de eso y ya nunca tenemos la conversación y nos sentimos mal en propia conmiseración. Nunca vas a tener una conversación difícil hasta que llegues al punto. Tengo que absorber, voy a trabajar por esto, aun cuando estoy mal, debo seguir buscando lo que va a agradar al Señor. De forma paciente debes absorber las ofensas. Y la manera que lo haces es que miras a tu Salvador, cómo lo hizo, cómo lo modeló. Y aún vas a decir y pensar ustedes jóvenes en tus... Y le puedes decir a tu cónyuge, me siento muy ofendido, dame un segundo por esto. Y estoy luchando con el ser ofendido. Necesito un momento, pero necesitas regresar y tener esa conversación. No puedes dejar que esas conversaciones importantes sean cortadas. Y lo que termina pasando es que nunca lo hablas. Empiezas a hablar hasta que terminas en una pelea y es un conflicto más. Tienes que aprender a absorber las ofensas. Y la meta de todo este pasaje es ver la restauración, ver la obra de Dios en tu vida y que te importe más que Dios tenga la gloria en tus relaciones que poder pagar tus ofensas. Pastor Jerry, y robé esta línea de él. Él me dijo, su esposa me dijo y nos dijo a nosotros dos con mi esposa, si vas a ser fiel en ministerio, tienes que aprender vivir tu vida arriba de la propia conmiseración. Es un pecado. No puedes caminar todo el tiempo que eres fácil de ofender. No, tienes que absorber. Tú ofendes a Cristo todo el tiempo. Él no simplemente se muestra y ventila y expresa todo lo que hiciste mal. Él es muy paciente. Es cuando en ustedes pueden levantar su mano, cuando ustedes pueden hablar. Un área en la cual estaban ciegos de pecado por años y años y luego el Señor te lo muestra y estás asustado y es como que te ves en una escena de un crimen y tú estabas tan ciego de tu pecado y ahora lo miras desde lejos. El Señor sabe cómo ser paciente y no guardar resentimiento en contra tuyo. ¿Podemos hacer eso para nuestras familias? Miren,
Si él está diciendo a Timoteo el tratar a un falso maestro, ¿cuánto más debemos tratar a nuestras familias de esta manera? Actúa de esta forma, alguien que puede caer en el lazo del diablo en nuestra vida familiar. Nuestra familia debe recibir un mejor trato que Satanás, que aquellos que están en el lazo de Satanás. Rehúsa ser un luchador, escoge ser amable, absorbe la ofensa, habla la verdad con paciencia. Quinto, mantén tu fuerza bajo control. Esto es mansedumbre, verso 25, corrigiendo tiernamente con amabilidad a los que se oponen. ¿No ven que eso es un combo no muy normal? Corrección y amabilidad. Padía es la palabra de un hijo como parentesco con hijo. Es la disciplina, es corregirlas, es arreglar sus piernitas como un pediatra que le ayuda al niño a caminar. Le digo cosas difíciles a mi familia me puede decir a mí, hablamos cosas difíciles en la vida del hogar porque pecamos los unos contra los otros y tenemos que corregirlo. Pero nos dice, hazlo con amabilidad, gentileza, y se usa a través de la escritura, ternura, humildad, mansedumbre. Debo hacerlo bajo control. Y miren cómo lo pienso, hay una línea delgada entre ser una persona que trae convicción y habla por convicción y ser duro y áspero. ¿Cómo, ¿Cuál es la atmósfera de corrección? Inclusive cuando digo cosas difíciles que quiero decir, lo debo decir que mi fuerza está bajo control, mansedumbre y decirle, ya le dije a ese joven y le di toda mi fuerza a ese adolescente, pero perdí el control. Puedo decir las cosas correctas en la manera incorrecta y lastimar todo tu contenido. Amabilidad es humildad y mansedumbre. Así que voy a estar controlado en el espíritu. Proverbios 15, 2 dice que la respuesta suave calma la ira, pero las palabras duras hacen encender el fuego de la ira. Así que hablar verdades duras, no de una forma donde buscamos pagarle a la persona, sino ser amable. La persona a la cual estás hablando tal vez no quiere escuchar. Así que el sirviendo debe saber que tú le amas. Y si tú piensas que estás tan enojado que no quieres hablar y estás fuera de control, el proverbio dice, es mejor mantener tu boca cerrada. He estado tan convencido en mi propia vida, si no puedo decir eso bajo control, no lo debería decir. Así que esas son 5 disposiciones. Rehúsa ser un luchador, habla con paciencia, mantén tu fuerza bajo control. La última, ora constantemente y ten esperanza. Si tú haces todas estas actitudes, tú vas a orar constantemente y en esperanza, pero no necesariamente en la persona, sino en Dios. Miren lo que dice, por si acaso, tal vez Dios le conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pastor, yo he tenido las conversaciones difíciles tantas veces con este niño, con esta niña, con mi cónyuge, y voy una vez y otra y trato de hacer lo correcto con una buena actitud y oro y vengo a esta persona y trato de tener esta conversación y no hay movimiento. Yo entiendo eso. Pero el tono de este texto es que si Dios va a usar la próxima conversación, si Dios le concede, si Dios le da, estoy esperando en Dios. Y no estoy esperando en las personas, tal vez las personas van a destruir su propio arrepentimiento. Hay ideas en esto acerca de las escrituras, pero nos convence para Pablo decirle a Timoteo, mira por Dios, trayendo a la persona al arrepentimiento, que estaba bajo el lazo del diablo y está cautivo e intoxicado por su pecado, y ora y espera
en oración constantemente y espera en esperanza la obra de Dios. Debes preguntarle a las personas en tu hogar. Tú tienes conversaciones difíciles con ellos y cuando hablas con ellos, no tienes esperanza de que Dios va a hacer la obra. Dice lo mismo y esperas que sea lo mismo y ellos lo sienten. Estás enfermo, no estás lleno de esperanza, estás herido o tal vez no estás orando lo suficiente, pero estás suplicando al Señor y esperando. Y se implica acá y no hemos orado lo suficiente por las personas porque no buscamos la restauración. La idea acá es que Dios va a hacer una obra. Las personas en tu familia, en tus hogares, deben sentirse que aún en las áreas donde tenemos muchas debilidades, están llenos de esperanza que ellos van a venir y ser usados por el Señor y buscar el arrepentimiento y para que puedan crecer, que puedan sentir un optimismo, no en sí mismo, pero en Dios. Dios ama un corazón de arrepentimiento. Él ama ver su obra en las personas. Nosotros debemos estar llenos de esperanza que Dios tal vez de repente, por lo tanto, les va a dar el arrepentimiento. Especialmente nosotros padres con nuestros hijos. Vas a tener 10 millones de conversaciones difíciles y 10,000 de ellas van a ser iguales. Y va a ser fácil ser cínico y no orar, perder la esperanza que nada va a cambiar, ser cínico. Y Pablo le dice a Timoteo, aún con los de corazón endurecido, cautivos al lazo del diablo, haciendo su voluntad, debemos buscar el arrepentimiento y estar llenos de esperanza. Que Dios puede hacer la obra. Dios es un Dios que está trabajando. Esa actitud nos mantiene amable en vez de ser testaduros, pacientes, llenos de oración. Esa actitud nos mantiene optimistas. Le voy a decir algo especialmente a ustedes madres, y lo digo todo el tiempo, pero lo voy a repetir. Ustedes madres son maravillosas. Ustedes alimentan. Dios no nos ha hecho a nosotros los hombres los que nutren a la familia. Las mujeres desde el jardín del Edén, Dios les ha dado la capacidad de extender el cuidado, ser pensativas en esto y cuidadosas en el cuidado de los hijos. Y esa naturaleza de alimentar y el deseo de ver un cambio y te puede hacer tener una gran carga y quemarte por tu preocupación malsana. Y a veces imaginamos lo peor, que si no van a cambiar van a terminar debajo de un puente. Pero ¿qué si Dios le permite el arrepentimiento y les concede el arrepentimiento en la próxima conversación? Tú quieres que tenga el sentido y mi mamá no está asustada acerca de esto, pero ella está llena de la esperanza que Dios va a trabajar en tu vida. Y esa es la manera en que Dios hace esto, lleno de esperanza. Así que estas son 6 disposiciones como tener una conversación difícil en el hogar. Es un pasaje primeramente para el ministerio, pero creo que trabaja en nuestra vida del hogar. Piensa en esto. En tu hogar habla acerca de esto con tu cónyuge. Ve con tu cónyuge, las parejas casadas, tarea. Esto va a ser algo bueno. Le voy a preguntar. Puede haber tu cónyuge. Hablaron acerca de esto, así que tienen responsabilidad. Tal vez 6 semanas, pero voy a preguntar. Siéntense sobre estas disposiciones y caminen por ellas como pareja y pregúntese cómo estoy haciendo en esto. Me gustaría que me ayudes a crecer en esto. Ora por mí. Oren. Caminen en esto. Trabajen en esto. ¿Cómo tener conversaciones difíciles en el hogar? Oremos. Señor, mientras terminamos con unas canciones y meditamos en estas verdades, te pido que las familias en nuestro hogar y en los lugares donde están debajo del señorío de Cristo y que nosotros debemos ser personas que te tenemos a ti como nuestro Señor, somos esclavos tuyos y que nuestro hogar lo muestre
y yo estoy profundamente convencido en mi propia vida, así que te pido perdón por mi pecado, en el pecado de nuestro pueblo. Lo traemos a ti en confesión porque muchas veces fallamos de forma repetida. Algunos de nosotros tenemos hábitos que van hacia atrás en décadas o más tiempo. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos, que pueda haber un cambio en la atmósfera de nuestros hogares para ser los esclavos del Señor y sean y reflejemos la paz del la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago capítulo 3, y que miremos mucha obra tuya en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org